esta canción eh, vamos a aprender un poco acerca de la influencia de las hormonas en la floración y cuajado de frutos de pasiflora. Entonces me presento, mi nombre es Luis Pestaña Córdoba, estudiante de quinto semestre en la UNAVI de Distancia Turbo Antioquia. Si de esa manera damos apertura. Como inicial tenemos la introducción sobre las granadillas. La granadilla es una especie andina con gran valor en la agricultura, pero que aún enfrenta muchos retos a niveles productivos. ¿De qué manera? Me llama mucho la atención y sé que su rendimiento depende de una gran parte de procesos fisiológicos, como la floración y el cuajado de frutos, que no siempre ocurren de manera eficiente en el campo. Viéndolo de este punto, me parece muy importante explorar desde estrategias que actúan directamente sobre la fisiología de la planta, como es el caso de las fitohormonas. Entonces, este trabajo busca precisamente eso, entender cómo, a través de un mejor manejo fisiológico, se pueden apoyar el desarrollo productivo del cultivo, para así mejorar su desempeño, su desempeño sin depender únicamente de prácticas agronómicas tradicionales. Entonces, de esa manera nosotros podemos tener un poco acerca del tema de la granadilla. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a estudiar un poco sobre los fundamentos fisiológicos de la aplicación de fitohormonas en las pasifloras. Entonces, ¿qué queremos aquí? Las giberelinas estimulan la elongación celular, la activación de genes florales y reducen la abscisión de flores en condiciones adversas según TASI en 2007. Entonces, en la granadilla se puede aplicar en etapas tempranas desarrollo floral para sincronizar la floración y aumentar la fecundación. Esta estrategia fisiológicamente tiene un impacto directo sobre los procesos más sensibles del cultivo. ¿Cuáles serían esos impactos o en su efecto cuáles serían esos cultivos? O las funciones como tal, vendrían siendo floración y cuajado. En muchas zonas productoras de granadilla hay baja polinización o climas inestables. Esto lo cual reduce la fecundación. Claramente está en que si tenemos un espacio climático en la que no esté en buenas condiciones, la polinización como tal, en este caso lo veníamos beneficiando del medio ambiente, como son algunas abejas y en su defecto otros que se encarga de polinizar como tal esta misma. Entonces se establece lo cual esto produce la fecundación. Las giberinas ayudan a mantener las flores activas por más tiempo, estimulan en el ovario y reducen la caída prematura. Es allí de cuando las gibelinas comienzan a fecundar estas flores, estas estimulan el ovario como tal de la planta, lo cual produce una mayor robusticidad para que estas puedan permanecer así en su estado natural. Además pueden usarse para sincronizar la floración cuando se quieren programar la cosecha. Entonces, las gibelinas, que son las encargadas de GA3, que demuestran inducir la floración y aumentar el cuajado de los frutos. Y esto ocurre en el ovario de la flor de la planta. Entonces vamos a ver qué acontece en esta situación cuando cuando las fitohormonas en el manejo fisiológico de pasifloras ilegales. Aquí tenemos una gráfica la cual la vamos a aplicar y es las principales fitohormonas utilizadas en la pasiflora con fines fisiológicos. Entonces vemos auxinas, gibelinas, citocinas, citocininas, estileno y inhibido. Entonces, las fitohormonas son compuestos naturales que regulan el desarrollo y respuesta de las plantas. Eso lo debemos de tener muy claro.
En la granadilla su aplicación exógena, exógena digámoslo de esa manera, se ha utilizado para estimular la floración. Qué maravilloso estimular la floración. El cuajado de los frutos, el desarrollo vegetativo y la reducción de la aspiración, de la adquisición floral, como mencionaba anteriormente. Entonces, cuando hablamos de fitohormonas, no estamos hablando solo de gibberelinas, sino de varias hormonas vegetales, como las que vemos aquí presentes. Entonces, por ejemplo, las auxinas ayudan a evitar la caída prematura de las flores, que son las que aparece en la gráfica azul, auxinas. Estas ayudan a evitar la caída prematura de las flores, que es un problema frecuente cuando hay estrés hídrico o baja fecundación. Estas hormonas también incluyen el tamaño y peso del fruto como tal. Entonces pasa algo que es como también la granadilla es familia de la maracuyá. La granadilla es familia de la maracuyá, y muchos productores, vecinos y empíricos que han trabajado con estos cultivos se quejan mucho porque la asistencia la asistencia en la mano de obra es muy activa, digámoslo de manera permanente, y es más, un poquito más interesante cuando es el tema de la polinización, porque cuando acontece de que falta de la hormona auxina, es que la mayoría de los clientes, la mayoría de los productores se quedan de que se cae la flor, no se puede fecundar, y entre otras cosas. Entonces, cuando tenemos la auxina, esta hormona no permite de manera efectiva de que la flor no se caiga como tal del fruto. Esto tiene que ver mucho con el estrés hídrico. Cuando esta plantación tiene demasiada agua, esto provoca que la planta como tal se estrese al punto de generar una pudrición en su parte floral. Entonces esto causa eso. Entonces la baja fecundación es fundamental identificarla para que estas hormonas también influyen, en el tamaño y peso del fruto. De manera que estas hormonas tienen una importancia en el cultivo, la cual nosotros tenemos que identificar a tiempo, porque si vemos la deficiencia como tal, no vamos a poder tener un cultivo efectivo y productivo. Vamos a tener granadillas, digámoslo en palabras criollas, cocas, con peso muy ligero. En caso que cuando tenemos estas hormonas podemos tener un producto más pesado, que es lo que garantiza la productividad, la ganancia y la estabilidad del negocio. Por ejemplo, las citoquinas, citocinanis, las citocininas, las auxinas. Vamos a hablar un poco de las citocininas. Las citocininas, aunque se usan menos, estas son muy relevantes en el cultivo. Tienen un valor clave en la división celular temprana, especialmente en los ovarios fecundados, y pueden contribuir al desarrollo del fruto incluso cuando la fecundación ha sido muy parcial. Es lo que acontece en este tema, pero hay que quedar muy claro el tema de las hormonas en el tema de los ovarios. Entonces, estos son los efectos fitohormonales sobre el cuajado de frutos en granadilla. Por ejemplo, una gráfica. Cuando no tenemos el tratamiento, podemos tener un 45% de Entonces, ¿qué vemos aquí? Vamos a explicar un poco esta gráfica. Muchas personas no la entienden, pero nosotros que estamos estudiando el tema de la agronomía y que nos interesa el tema de la cuantificación de nuestros productos, tenemos que estar muy atentos y hacer un buen análisis de todo lo que está aconteciendo en nuestro producto. Entonces, porcentaje de cuajado. Entonces, en esta gráfica se muestra el efecto de diferentes tratamientos hormonales sobre el porcentaje de cuajado de frutos en la granadilla. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Como se puede ver,
sin ningún tratamiento hormonal, que es la parte amarilla, que es el 45%, pero no tenemos ningún tratamiento hormonal, el cuajado es relativamente muy bajo, ¿sí? Podemos gráficamente observar que es demasiado bajo el cuajado de la fruta y sabemos que nuestra narilla, que es familia de la maracuyá, lo que vale es su peso en materia interior, que viene siendo el cuajado de la pepa, del tema que tiene por dentro de la semilla. Entonces lo que le importa al productor y a nosotros también es garantizar una mayor cuajosidad del producto, del fruto como tal. Entonces, el cuajado es relativamente bajo, como podemos analizarlo. Es el 45% donde dice sin cuajado, perdón, donde dice sin tratamiento, en la parte amarilla. Apenas el 45%, ese no es, no es muy productivo. O sea que sí o sí debemos de acudir a las hormonas. Al aplicar gibberelinas, el porcentaje sube un poco. Donde está la gráfica azul, GA3, es ahí donde aplicamos las gibberelinas. Entonces, el 45, al aplicar esta hormona gibberelina, nos sube al 65%. Aquí tenemos un ganancia de ¿cuánto? Cuenta de un 25%. Entonces, utilizando hormonas gibberelinas, vamos a tener un crecimiento del 25%, haciendo aquí la cuantificación de la gráfica, interpretando los datos. Entonces, y con auxinas, quiere decir que si le echamos, aparte de gibberelina, le echamos auxinas, esto nos llega a un 70%. O sea que la auxina, como lo aprendimos la diapositiva pasada, no es muy relevante, pero miremos que aquí en la gráfica nos va a aportar un 5% más en la productividad de cuajamiento. Es interesante lo que acontece en esta gráfica. Entonces, lo más importante es que cuando se combinan gibberelinas con auxinas, se logran mejores resultados, con un cuajado de un 82%. Esto evidencia que la interacción entre hormonas potenciales potencia la respuesta fisiológica de la planta y mejora la eficiencia de la producción, que es el objetivo de esta estrategia: mejorar la producción de la granadilla como tal. Estos datos respaldan el uso de fitomejoramiento o fitohormonales como una herramienta real para aumentar la productividad del cultivo, sobre todo en ambientes donde hay problemas de polinización o estrés climático. Vamos a ver un poco acerca de la evidencia científica. Esto ocurrió en el 2020. Este comportamiento permite que la aplicación de gibberelinas pueda potenciar aún más la fecundación y cuajado en condiciones naturales o controladas, especialmente por similitud de fisiología. Impresionante. Aunque no se aplicaron hormonas diferentes en este estudio, me pareció clave y fundamental porque se evidencia que el género tiene mecanismos fisiológicos que pueden responder bien a un estímulo. Estos son internos, bueno, cierto. Entonces hay que tener algo muy en cuenta, que si una especie puede autopolinizarse por movimiento floral, esto ocurre cuando los árboles están muy cerca, que las flores, o en su defecto cuando está la brisa, los árboles están muy cerca, entonces las matas, los brazos de como tal, la parte floral o la parte vegetativa se mueven de un lado a otro. Esto ocurre muy pocas veces, de que las flores pueden polinizar de maneras autónomas cuando tienen árboles muy cerca. Entonces, aplicar gibberelinas podría facilitar esta fecundación en otras especies, como la granadilla. Así se mejora el cuajado sin depender del clima ni los polinizadores. Entonces, lo que se entiende es que cuando se utiliza gibberelina, la polinización se hace un poco más efectiva y más fácil sin necesitar de personas externas. Vamos a aprender un poco de las condiciones fisiológicas. Óptimas para la aplicación de fitohormonas. Hay que tener muy pendiente que es algo muy importante en el cultivo, en nuestra preparación
en nuestra carrera profesional, tener en cuenta estos parámetros. Entonces, en este contexto, la aplicación de gibelinas ha demostrado ser eficaz cuando se realiza en etapas de floración, en prefloración, o sea, antes de. Es importante, esto aplica antes de la floración, ya que estimula la transición floral, favorece la elongación del péndulo floral y puede sincronizar la floración en cultivos con patrones productivos e irregulares. Esto sobre Fischer y Malejo en 2020. Por su parte, las auxinas, como el ácido indolacético, ácido indolacético y el ácido neftalenoacético, aplicadas en la fase post-polinización, ayudan a prevenir la abscisión de flores y frutos jóvenes, fenómeno común cuando hay estrés ambiental o fallas en la fecundación. Esto es como prácticamente un Parkinson. Esto es como un Parkinson en una plantación como tal, digamos que una enfermedad. Entonces la eficacia de las fitohormonas en el manejo fisiológico del cultivo depende fuertemente de las condiciones ambientales bajo las cuales se aplican en términos fisiológicos. Es una especie adaptada a climas subtropicales, o sea, que tiene una altura con óptimas condiciones, entre 1800 y 2600 metros, a temperaturas promedio entre 18 y 20 centígrados. Y no nos podemos olvidar de que contamos con una humedad relativa del 60 al 80% y una alta luminosidad. Entonces vemos un poco acerca de la aplicación práctica de las fitohormonas en el cultivo de pasifloras. Aquí vemos unas imágenes, las cuales vienen de la cuenta botánica de la granadilla Pinterest 2019. Y es importante tener en cuenta esta diapositiva que vamos a ver. Aquí nos muestra la evidencia que incluso que hayan habido intervenciones hormonales, especies del mismo género como Passiflora cuadrangularis logran cuajado por mecanismos internos. Estos logran cuajado por mecanismos internos impresionantes, como la autopolinización autónoma mediante por el movimiento del estilo hacia las anteras. Esto indica que el sistema reproductivo del género Passiflora es altamente sensible a señales fisiológicas internas, como podemos ver ahí, lo que justifica el uso de reguladores de crecimiento exógenos para potenciar procesos como la floración y el cuajado, especialmente en entornos donde la polinización es limitada, podemos decirlo así. En ambientes subóptimos, el uso adecuado de esta fitohormona representa una herramienta para compensar restricciones impuestos por factores abióticos, optimizan así el rendimiento fisiológico tal como el cultivo. Entonces lo podemos ver de esa manera. Vamos a avanzar, a ver si nos aprovechamos bien. Vamos a leer un poco sobre las conclusiones. Vemos ahí, tenemos 3 conclusiones, las cuales vamos a explicar de una manera alegatoria. Entonces tenemos como punto número 1: la aplicación de fitohormonas representa una estrategia fisiológica efectiva para mejorar los procesos reproductivos en pasifloras ligares, especialmente la floración y el cuajado de frutos. Entonces, ¿qué podemos decir ahí? Que en momento de aplicación fenológica, las fitohormonas no se aplican en cualquier etapa. Lo podemos ver, lo podemos estudiar. Las gibelinas se usan justo antes de la floración para inducirlas o sincronizarlas. Las auxinas se aplican justo después de la fecundación para evitar que el fruto recién cuajado se caiga. Y las citocinas, se me olvida el nombre, citoquininas. Las citoquininas se usan y ayudan
en la división celular del fruto y el desarrollo, como la primera parte de la introducción. El segundo ítem en estudios en especies del mismo género. Entonces, ¿qué pudimos aprender de allí? Normalmente se aplican por vías foliares, en forma de aspersión, o sea, son todos aquellos eh, productos que se utilizan en el aire, utilizando bombas, drones, entre otras cosas, en las horas más frescas del día para evitar la evaporación. Entonces, se usan entre 300 y 400 litros de agua por hectárea y la mayoría de las veces se hacen una o dos aplicaciones por ciclo. Tenemos que tener en cuenta que también las plantas tienen sus transpiraciones por donde pueden respirar y que tenemos horarios específicos para hacer eh, las, el tema de los abonos foliares. Esto nos permite garantizar de que la planta en la mañana está muy, muy estable, no está estresada, y de esa manera podemos esparcir ese abono. Ya después de las 11, de las 12 en adelante, ya sus poros se cierran, lo cual no garantiza bien que el abono vaya a penetrar directamente